Este video es la parte número 25 y es la continuación de nuestro tema sobre los principados y potestades de la carta a los Colosenses. Les sugiero a que escuchen el video anterior para modo de seguir el contexto. En este video vamos a hablar acerca de la reconciliación de todas las cosas realizada por la sangre del Cristo en la cruz y su afecto no solo en nosotros, sino también en los principados y potestades. Pero, ¿quiénes son estos principados y potestades? ¿Por qué fueron creados? ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Están activos en este preciso momento? Comencemos en el Salmo 107, verso 2, donde dice: díganlo los redimidos de Yahvé, los que ha redimido del poder del enemigo. Alguien preguntó: ¿qué enemigo? Bueno, solo tenemos que mirar las sagradas escrituras y descubrir que no solo existe un enemigo desde el principio, sino que en Génesis capítulo 3 también hay una enemistad, y estos continúan a través de cada libro de la Biblia hasta llegar al último libro, el libro del Apocalipsis, donde hay una guerra en el cielo y la serpiente antigua, el dragón, llamado el diablo y Satanás, es lanzado fuera. Después, durante el reinado del Cristo en la tierra, por 1000 años, Satanás es encadenado en prisión. Pero, en cuanto lo sueltan, vuelve a haber otra rebelión. De modo que desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento hasta los últimos capítulos del Nuevo, existe la evidencia de que hay un adversario espiritual sumamente espantoso y terrible. Pero es una gran bendición saber que la redención que nos trae el perdón de todos los pecados está conectada en el mismo capítulo. Eso es el capítulo 1 de Colosenses, con nuestra liberación de la autoridad de las tinieblas. Y el pueblo de Dios debe conocer estas cosas, por lo cual es parte de nuestro testimonio que esto sea incluido. Ahora bien, principados y potestades es el tema principal de nuestro estudio, y notemos que el apóstol Pedro primeramente menciona ángeles, principados y potestades. Al contrario, el apóstol Pablo no menciona ángeles cuando escribe a los Efesios, Filipenses y Colosenses, cuando habla del misterio. La única mención de ángeles que hace en Colosenses capítulo 2, verso 18, es para dejarlos a un lado, es decir, para no brindarles adoración. Ahora, cuando examinamos las escrituras, descubrimos que la nación de Israel entra en el escenario mucho tiempo antes que la iglesia del misterio. Y donde Israel está presente, ahí hay ministerio angelical. Pero lamentablemente hay una indicación en las escrituras de que ángeles cayeron. Algunos ángeles cayeron. Y como se señala en los capítulos 1 y 2 de Colosenses, que mientras el Cristo es la cabeza de todo principado y potestad en relación con la eclesía, la cual es su cuerpo, noten esto, algunos principados y potestades están evidentemente en enemistad. Están en enemistad. Son enemigos porque fueron despojados en la cruz y parecen estar conectados con la esclavitud. La esclavitud de mantener al pueblo de Dios sujeto a ceremonias, a religiones, entrometiéndose en la filosofía o cualquier otra cosa excepto unirse a la cabeza, la cual es el Cristo. Pues la táctica del maligno desde el principio hasta el fin es de que no te des cuenta, es de mantenerte ciego de tu absoluta
y total necesidad del Hijo de Dios. Aparte de esto, no le importa lo que creas, no le importa si eres bueno o malo. Eso es todo lo que el maligno necesita para interponerse y situarse entre tú y el reconocimiento final, el reconocimiento de que el Cristo es todo y en todos. Las Escrituras revelan que el orgullo, la soberbia, la altivez hizo caer a los ángeles, y es una advertencia para todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 versos 24 al 28 dice: después el final, es decir, después viene el final. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya anulado a todo principado y potestad y poder, porque Él debe reinar hasta que ponga a todos los enemigos bajo los pies de Él. Y el último enemigo que será anulado es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente es excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas. Sin embargo, cuando todo sea sujeto a Él, entonces también el mismo Hijo será sujeto al que le sujetó todo, para que sea Dios el todo en todo. En este pasaje, el final de los siglos es revelado con un Hijo sujeto, voluntariamente sujeto, y a través de todas las eras ha habido orgullo, vanagloria, avaricia, altivez, y todo el tiempo Dios lo ha estado resistiendo con tolerancia, inclinándose y bajando cada vez más, hasta que por fin, cuando todo dominio y toda autoridad y poder haya suprimido, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que puso todas las cosas bajo su dominio, no para glorificarse, sino para ser glorificado en esto, en que al final Dios, noten que no dice el Padre, sino Dios, sea todo en todo. Quiere decir que tenemos un tema que se relaciona mucho con el Cristo y con su obra y con la oposición maligna que existe y con todas las cosas que constituyen nuestra paz y afectan el futuro así como el presente. Así que primero conoceremos el significado de la palabra que estamos tratando. Principado. Muchos de ustedes saben que la palabra griega arqué significa principio, magistrado, poder, principado, dominio, y todas tienen algo en común. Son aquellos que ocupan un puesto de autoridad. El primero, el príncipe, el principal. Y si leemos Colosenses capítulo 1 versos 16 al 18, la última parte del verso 16 dice: sean tronos, sean señoríos, sean principados. Aquí tenemos la palabra arqué. Y cuando llegamos al verso 18, hablando del Cristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, de la eclesía, el cual es el principado. ¿Notaron eso? El cual es el principado. De nuevo, aquí tenemos la misma palabra del verso 16. Arqué, principado. La misma palabra se repite. El Cristo es el principado príncipe, si acaso lo podemos decir así. Todos los demás principados son inferiores a Él. Él es el principado. El Cristo está en esta posición no por ser el creador de todas las cosas, aunque sabemos que sí lo es, sino como redentor. Esa es su posición en este contexto. Y un punto importante que se repite en esta epístola es que debemos retener la cabeza,
retener al Cristo. No permitamos que nada ni nadie se interponga entre nosotros y el Cristo. Que nadie se interponga con sus suposiciones filosóficas o con sus ceremonias, pues algunas personas, si no son atrapadas por ceremonias y ritos, son atrapadas por teorías y filosofías, y al maligno no le importa cómo los atrape, con tal de que lo logre. Ahora bien, principados es también un título que se les da a los gobernadores terrenales, porque frecuentemente nos dan una pequeña sombra de las realidades espirituales. Veamos, por ejemplo, la carta a Tito, capítulo 3, verso 1, donde dice: recuérdales a someterse a los gobernadores y las autoridades, obedecer y estar dispuestos para toda buena obra. Aquí tenemos la palabra arqué, principados, traducida gobernantes. Pero como ven, principados y potestades están relacionados con magistrados. Y en Romanos capítulo 13, versos 1 al 3 dice: toda persona se someta a las potestades que gobiernan, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Por tanto, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados, es decir, los gobernantes, no son para el temor de aquellos que hacen el bien, sino de los que hacen el mal. Algunos usan este pasaje para afirmar que someterse a las autoridades superiores se refiere a los diáconos, a los obispos y ministros de la iglesia, pero están equivocados, porque si observamos el contexto de este pasaje, ya sea antes o después, el verso 19 del capítulo 12 dice: porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la última parte del verso 4 del capítulo 13 dice: porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estos no son ministros o servidores de la iglesia, sino que son magistrados, son las autoridades que gobiernan la tierra. Por ejemplo, Dios designó al rey Nabucodonosor para sentarse en el trono del mundo de los gentiles. Dios le entregó el trono y su autoridad. Si el rey abusó de esa autoridad o no, es otra pregunta. Proverbios capítulo 8, verso 15. La sabiduría dice: por mí reinan los reyes, y los príncipes administran justicia. Ahora entendemos que un principado es un gobernante, pero volvamos a una referencia al libro del profeta Daniel para mostrarles que los principados, poderes, reyes y príncipes terrenales no están solos, no son dejados solos por estos poderes espirituales, sino que tienen su contraparte, tienen una especie de eco, por decirlo así, en el mundo espiritual. Daniel, capítulo 10, verso 13. Los que no conocen este capítulo tan importante, les sugiero a que lo lean en su propio tiempo. Pero el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, el profeta Daniel estaba esperando un mensaje de Dios, y el ángel que Dios envió fue interceptado durante 21 días por el príncipe de Persia. ¿El príncipe de Persia? ¿El Shah de Persia? El Shah de Persia no podría haber interceptado a un ángel de Dios
ni siquiera por 21 minutos, mucho menos por 21 días. No, aquí el príncipe de Persia es otro ángel. Este es un escenario espiritual y solo otro ángel podría librar al primer ángel de su situación tan difícil. Por esto dice, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Después, los versos 20 y 21 de este mismo capítulo dicen, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Creo que esto basta para demostrar que estos ministros y monarquías terrenales están, por decirlo así, están acompañados y asistidos por poderes invisibles. Y es posible que están actuando en este preciso momento, usando primeros ministros y varios otros en todo este lío en el Medio Oriente. Ellos creen que están llevando a cabo sus planes, hacen sus citas y reuniones. Y escuchen esto, ¿acaso no es asombroso pensar que pueden tener una reunión secreta y nadie sabe lo que allí se dijo? Y de repente, todo mundo parece saberlo. Pues claro está, no pueden dejar afuera a los principados y potestades invisibles. Ellos lo saben todo y pueden transmitir esa información a sus representantes en el siguiente reino, el reino de la inteligencia artificial. Porque estos principados y potestades no solo usan a los agentes humanos, sino que también usan a los sobrehumanos, a los superhumanos. Me refiero a los humanoides de la inteligencia artificial para frustrar el propósito de Dios y llevar al cabo el plan satánico. Así que debemos darnos cuenta que los movimientos terrenales son solo sombras. Hay un movimiento espiritual constante del que no sabemos nada, pero gracias a Dios, Él no puede ser burlado. Él es nuestro Salvador. Continuaremos con este tema en el siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por escuchar.